Presidente, con respeto, me sumo al reclamo que hemos visto en el Pleno de que se esté respetando siempre el derecho de las y los senadores. Y sobre todo el marco jurídico, y a eso también se refiere el punto de acuerdo que vengo a someter a la consideración de todos ustedes. Como es sabido por todos, desde finales del año pasado, diversas organizaciones de la sociedad civil, incluido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han venido impulsando una agenda de justicia, reparación y memoria, abanderando como exigencia principal que el Estado mexicano asuma su responsabilidad frente a lo sucedido en materia de seguridad en estos últimos años. Este arduo esfuerzo, motivado por el profundo dolor humano que la actual situación de inseguridad ha ocasionado, se vio concretado en una Ley General de Víctimas, una ley impulsada y creada por las mismas víctimas y que los legisladores de todos los partidos, a través de un ejercicio de sensibilidad política y congruencia, aprobaron por unanimidad, primero por esta soberanía el 25 de abril y después por la colegisladora el 30 de ese mismo mes. El 29 de junio, el Senado de la República, en voz del entonces presidente de la mesa directiva, el senador José González Morfín, y en estricto cumplimiento del apartado B del artículo 72, solicitó al secretario de Gobernación que ordenara la inmediata publicación de esta ley, enviada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales desde el 10 de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo decidió el 1 de julio pasado enviar observaciones sobre el texto aprobado. Para entonces, a juicio del Legislativo, el plazo para que el Ejecutivo enviara observaciones había concluido y la ley se encontraba promulgada en automático desde el día 19 de junio. Ante esto, el 11 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió por unanimidad apoyar la solicitud emitida por el presidente del Senado el 29 de junio y rechazar las observaciones enviadas por el Ejecutivo el 1 de julio por considerarlo extemporáneo. El 19 de julio, el consejero jurídico de la Presidencia presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Senado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Hoy, la Ley General de Víctimas está congelada y así estará hasta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se pronuncie al respecto. La actual actitud del Ejecutivo constituye, desde el punto de vista de un servidor, un atentado a la división de poderes. Representa un ataque frontal a la autonomía del Poder Legislativo, vulnerando el orden constitucional y violentando el principio de representatividad política. Ahora, el titular del Ejecutivo presenta una nueva iniciativa, desestimando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra atendiendo una controversia que él mismo promovió. Actúa como si el proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera decretar a su antojo, utilizando además al Poder Judicial en su estrategia de dilación y manipulación. Esta soberanía, en un acto de elemental dignidad, estaría obligada a rechazar la nueva ley que ahora se pretende presentar para su estudio, defendiendo la Ley General de Víctimas que ya fue promulgada y esperando que la Suprema Corte se pronuncie al respecto. Debemos entender que al ceder a la propuesta del Ejecutivo, no solo nos estaríamos sometiendo nosotros mismos, sino que mucho más importante todavía, estaríamos abdicando a nuestro mandato constitucional y traicionando la ley. El Senado está obligado a defender institucionalmente la división de poderes, guardando estricta vigilancia del orden constitucional y defendiendo la voluntad popular aquí representada. La relevancia del punto de acuerdo que ahora pongo a su consideración, compañeras, compañeros senadores, radica en que por primera vez esta soberanía ejerza la facultad consagrada por la reciente reforma al artículo 94 constitucional, misma que nos permite solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva senador, con carácter prioritario. Permítame, senador. El senador Larios tiene usted la palabra. ¿Con qué objeto, senador? Con el propósito de pedir, bajo su conducto, se autoriza al orador una pregunta.
¿La autoriza el orador? Concluida mi intervención, con mucho gusto, senador Larios. Misma que nos permite solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva temas con carácter prioritario atendiendo el interés social o al orden público. Por supuesto que este es un tema de interés público y social, toda vez que los estragos de la situación actual de seguridad siguen latentes en la vida de los mexicanos. No podemos permitir que las víctimas no cuenten con una normatividad vigente que los auxilie en el doloroso proceso que significa sufrir en carne propia esta situación. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, se solicita al presidente de la mesa directiva que en términos del párrafo 9 del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva de manera prioritaria la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas que actualmente se sustancia en este órgano jurisdiccional. Es cuanto, senador presidente. El uso de la palabra, senador Larios. Gracias, presidente. Señor orador, el Senado tiene dos alternativas. Hay un diferendo entre la propia Cámara de Diputados y el Senado sobre la fecha de remisión al Ejecutivo de la iniciativa, que es la fecha que permite contar el plazo que tiene para publicación. Ese diferendo lo tiene que resolver la Corte. En cualquier país democrático, la Corte resuelve los diferendos. Tenemos dos alternativas. La alternativa de esperar a que la Corte, de acuerdo con los turnos y con el respeto absoluto a su autonomía, resuelva esta controversia, a ver quién tiene la razón sobre la fecha, o la otra es reformar la ley de víctimas y volverla a mandar a publicar. Si el interés es proteger los derechos de la víctima, me parece que este sería el camino. Para usted, ¿es más importante el camino de esperar a que la Corte resuelva la controversia o modificar efectivamente la ley de víctimas? Senador Larios, cuando yo hago uso de la tribuna, le debe quedar muy claro que no lo hago en un acto de protagonismo, sino porque hemos hablado con muchos impulsores de esta ley. Ellos no entienden el planteamiento que usted está haciendo, y por eso he invocado a la congruencia de esta soberanía, y he detallado con fechas precisas cómo se ha dado todo este proceso. Y por eso, en el marco constitucional que nos rige, planteo que debemos ejercer lo que plantea el párrafo 9 del artículo 94 constitucional para solicitar con respeto, pero exhortar a la Suprema Corte que sepa que este es un asunto prioritario, porque esa es la reforma que se buscó al modificar este artículo 94, que es un asunto prioritario para esta soberanía y por supuesto para las personas que se han visto victimadas por la falta de seguridad en este país. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.